Pues muchas gracias a todos y cedo la palabra, pero vamos a comenzar leyendo rápidamente unas preguntas que se quedaron de la sesión pasada y que nos hacen, y de algunas anteriores, ¿verdad? Y que de la pasada. Exacto, los que están en las sedes nos hacen estas preguntas que me voy a permitir leerle al doctor. Eduardo Piña, desde la sede de Universum, pregunta: los rayos cósmicos con velocidad relativista que atraviesan la Tierra y que algunas veces interactúan con alguna partícula, ¿qué tipo de partículas elementales se crean o se desprenden de esta interacción? ¿Es una interacción fuerte o débil? Bueno, las interacciones, cuando llega una partícula a la velocidad de la luz y choca contra una molécula en la atmósfera, pues genera muchísimas partículas, es una interacción fuerte, son reacciones nucleares y produce una cascada de partículas que se mueven básicamente a la velocidad de la luz en dirección de la superficie de la Tierra. Y una cuestión que es muy importante es que la carga se conserva. Si la partícula que llegó incidente no tiene carga, entonces se crean partículas tanto positivas como negativas, de tal forma que la carga total es igual a la carga de la partícula incidente. Si es una partícula positiva, bueno, pues termina teniendo una carga positiva. Lo que sí creo que es importante subrayar es que cada vez que se forma una partícula, simultáneamente se forma su antipartícula. Una antipartícula es una partícula que tiene básicamente las mismas propiedades que la partícula original, pero tiene la carga contraria y algunas otras propiedades. Por ejemplo, la antipartícula del electrón es el antielectrón. El electrón tiene carga negativa, el antielectrón tiene carga positiva y pues toda una serie de características que son al revés de la que tiene el electrón, y lo mismo sucede con el protón. Un antiprotón tiene carga negativa y algunas otras propiedades. Pero subrayo, cuando se forman partículas, simultáneamente se forman antipartículas. Y ahorita vamos a ver en la presentación uno de los grandes misterios que hay en el universo. Muchas gracias. Alan Michel Rodríguez Martínez de APAUNAM pregunta: se habló de revolución en ciertos momentos, revolución científica, tecnológica, química, etcétera. ¿Cuál es la siguiente revolución en la astrofísica? O bien, ¿cuál podría ser el siguiente paso para esta área de las ciencias? Bueno, nos encantaría saber qué es lo que viene en el futuro, pero es muy difícil preverlo. Sin embargo, hay muchísimos problemas no resueltos que vamos a ver al final de la charla, y esos problemas no resueltos son problemas muy sexys que atraen a todo mundo y la gente se pone a trabajar en ellos, y probablemente va a haber avances importantes en alguna de estas áreas. Esteban Cervantes de la Universidad Autónoma de Querétaro pregunta: ¿cómo se generan las ondas gravitacionales? ¿Qué efecto tienen y cómo varían con respecto al efecto de masas como el Sol? Y pregunta que si el fotón es el bosón del electromagnetismo, entonces ¿de qué manera interactúa con los electrones y positrones? ¿Por qué el fotón no interactúa con el bosón de Higgs? Y si otros bosones pueden interactuar con él. Bueno, son muchas preguntas. El bosón de Higgs es la partícula que en la visión de la teoría estándar de las partículas elementales es la partícula que provee de masa a las demás partículas. Y como el fotón no tiene masa, pues entonces no hay una interacción del fotón con el bosón de Higgs, simplemente porque no tiene masa. ¿Por qué o cuál es la interacción de los fotones con los electrones y los positrones o algo así, ¿no? Como les dije, las partículas cargadas
cuando interactúan entre sí lo hacen a través de fotones, de ondas electromagnéticas. Entonces los fotones y los electrones son viejos amigos desde el principio del universo y pelean por dominar durante las primeras etapas del universo, por dominar la evolución del universo. Entonces, pues hay una interacción muy, muy fuerte entre fotones y electrones. Bueno, y por último, Luis Mesa, de Universum, pregunta si ya se encontraron todas las partículas elementales o puede haber más. Pues esa es una pregunta de los 64,000 pesos, aunque ya 64,000 pesos no es mucho dinero. No sabemos, digamos, hay muchísimas partículas que se han descubierto y pues yo dudo mucho que no sigamos descubriendo partículas en el futuro. Si estas partículas embonan o no en el modelo estándar de las partículas elementales, eso está por verse. ¿Es correcto decirle al bosón de Higgs partícula? Que si es correcto decirle al bosón de Higgs partícula. Pues yo creo que sí, es un bosón que es una partícula. No, bueno, rápidamente, hay dos tipos de partículas. Bueno, uno puede catalogar a las partículas de muchas maneras, pero en términos estadísticos hay dos tipos de partículas. Unas llamadas fermiones, porque esas siguen la estadística de Fermi-Dirac. No me pregunten cómo es la estadística, pero es una estadística que se estudia y que nos permite entender muchos problemas o muchas situaciones que se dan en el universo. Y la otra estadística es la de Bose-Einstein, que es una estadística que tiene características diferentes a la de Fermi-Dirac. Entonces, a las partículas que siguen la estadística de Fermi-Dirac se les llama fermiones y a las que siguen la de Bose-Einstein se les llama bosones. Entonces, los fotones, por ejemplo, son bosones. Y el bosón de Higgs es una partícula que tiene esas características, sigue la estadística de Bose-Einstein. Muy bien, bueno, pues yo quiero darles la bienvenida a la última sesión de este curso. Para mí ha sido pues una experiencia estupenda y les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido para llegar al día de hoy y espero que se vayan pues no sabiendo todos los secretos del universo, pero que sí se vayan con muchas dudas para que en algún punto, en algún lugar, las busquen y las resuelvan. El día de hoy voy a poner 3 presentaciones y como ya les dijo Mirna, vamos a terminar con un par de videos y quiero aprovechar para agradecer al New York Times que nos permite pasar estos videos. New York Times tiene unos videos extraordinarios y les vamos a pasar 2 de como 20 que han hecho, que son realmente magníficos. Hubiera sido estupendo poder ver los 20. Y voy a hacer una recapitulación de lo que vimos la vez pasada. Si recuerdan, pues esto es el inicio del universo y el universo se ha movido en el tiempo en esta dirección y en este momento o el momento marcado por aquí se forman los protones y los electrones. Y como les dije hace rato, en el momento en que formamos una partícula, formamos también su antipartícula. Y pues una suposición adecuada, porque además si vemos el universo en su conjunto, tiene una carga neutra. Hay el mismo número de protones que de electrones en el universo. No conocemos campos eléctricos en ningún punto del universo. Si hubiera
algunas cargas que no estuvieran compensadas por las cargas contrarias, entonces veríamos fenómenos asociados a los campos eléctricos generados por este exceso de alguna de las dos cargas positivas o negativas. Eso no se ve, entonces el universo inició neutro. Y si inició neutro y formamos partículas, la gran pregunta que nadie puede contestar en este momento es: ¿dónde están las antipartículas que debieron de haberse formado en el momento de la formación del universo? Porque si formamos un protón, se tuvo que haber formado un antiprotón. Y si se formó un electrón, se tuvo que haber formado un antielectrón. Y si estos se encuentran, se aniquilan. Entonces, si hubiéramos tenido el mismo número de partículas que de antipartículas, no tendríamos universo. ¿Ok? Y si tenemos un universo lleno de partículas, y pues una de las preguntas fundamentales es: ¿qué pasó? ¿Qué no entendemos? O sea, porque aquí hay algo fundamental que no estamos entendiendo. Posteriormente se crea el helio, y por aquí en algún momento, cuando tenemos una temperatura en el universo de aproximadamente 3000 grados Kelvin, en ese momento se desacoplan los electrones de la radiación, porque los electrones se juntan con los núcleos para formar átomos neutros. Y luego de ahí ya avanza la evolución hasta llegar al momento actual. También, como vimos la vez pasada, el ADN de todas las estrellas está en este diagrama, en donde está graficada la luminosidad. La luminosidad aumenta en esta dirección contra la temperatura de las estrellas. En este caso, la temperatura aumenta hacia la izquierda. Y la secuencia principal, esto es el tipo de comportamiento que tienen las estrellas durante el 90% de su vida, las define en este choricito que tenemos aquí. Y las estrellas frías son rojas. Aquí está el Sol. Las estrellas tibias, como el Sol, son amarillas, y luego las estrellas mucho más masivas son azules. Y la cantidad de radiación que emiten las estrellas grandes es muchísimos millones de veces mayor que las que emiten las estrellas pequeñas, y por lo tanto, contraintuitivo si ustedes quieren, las estrellas masivas viven poco tiempo y las estrellas pequeñas viven muchísimo tiempo. Nuestro Sol va a tener una vida en secuencia principal de unos 9,000, 10,000 millones de años. Y está por aquí. Estas estrellas van a vivir muchísimo más. Entonces, si alguna de este tipo de estrellas se formó al inicio del universo, las tenemos presentes el día de hoy. En cambio, estas se mueren en 10 millones de años, las más grandes en unos 3 millones de años, y si vemos estrellas masivas, esto es indicación muy clara de que hay formación de estrellas. Entonces, lo que sabemos, lo que entendemos debido a esta observación, es que la formación estelar se ha dado del principio del universo a la fecha de una manera, si no igual, de forma regular en todas las galaxias. La muerte de las estrellas se da en dos sabores. Las chiquitas se mueren suavemente, eyectando el material externo de sus capas más externas y formando una nebulosa. En cambio, las estrellas masivas, así como vivieron, así mueren, de una forma violenta, rápida, explosiva, en forma de supernova, y las supernovas son pues los eventos más violentos que conocemos en el universo. Aquí tenemos un grupo de nebulosas planetarias que les mostré la vez anterior.
mostrando las formas extraordinarias que toman las capas que son eyectadas suavemente por las estrellas pequeñas, y la enana blanca que ven al centro de cada una de estas nebulosas es la estrella que excita a toda la nebulosa. Entonces, el núcleo de la estrella se contrae, se convierte en una enana blanca, y el resto, todas las capas externas, se van hacia el medio interestelar, se van diluyendo y forman estas nebulosas tan impresionantes. En el caso de las supernovas son eventos explosivos que se dan de una manera rápida y brutal cuando el núcleo de la estrella se colapsa. Y el brillo que tienen es un brillo también altísimo. Pueden tener una luminosidad semejante al de toda una galaxia. Un poco después de que explotaron, brillan muchísimo. Y aquí tienen un ejemplo de una supernova. Tomen como referencia estas dos estrellas. Aquí se ve la supernova. Esto fue tomado un día de marzo, y después, posteriormente, algunos días después, uno puede ver que la supernova está más brillante y después, poco a poco, desaparece. Termina después de un rato desapareciendo. Hay un incremento muy rápido en el brillo y después decae su luminosidad. Aquí tenemos un campo de galaxias bastante lejanas, y es imposible para nuestro ojo ver que en esta pequeña galaxia que está en este cuadrito explotó una supernova. Y la forma en la cual detectan muchas de estas supernovas es con programas de cómputo que hacen un barrido automatizado en las fotografías que se toman, y comparan las de un día con las del otro día, con las de hace una semana o un mes o un año, etcétera, para ver si ven eventos transientes, eventos que cambiaron algo en el lugar. Y pues en esta pequeña galaxia se detecta una supernova, y aquí tienen dos fotos, una previa al evento de la supernova y otra en el momento del máximo de la supernova. Entonces, los cazadores de supernova son personas pues muy ingeniosas que extraen información de las bases de datos de todo el universo para poder mirar de qué manera las supernovas se dan y evolucionan en diferentes momentos de evolución del universo. Y bueno, la más reciente es 1987A, que ocurrió en la nube mayor de Magallanes, y aquí tenemos la detección, como les había dicho, de los neutrinos. Unos cuantos neutrinos, 25 neutrinos únicamente fueron detectados, y estos fueron más que suficientes para saber que este evento estaba asociado a esa supernova. Y estos neutrinos, como recordarán, se vieron unas 3 horas antes de que empezara a aumentar el brillo en el visible de la supernova. Y los detectores de neutrinos son unos tanques, bueno, más que tanques, son unas grutas en el subsuelo, que están, en este caso, Kamiokande, es una cueva en Japón, que está como a 1 kilómetro abajo de la superficie. Esta cueva ha sido revestida y le han dotado de miles de fotodetectores, que son todos los que ven ustedes por acá, y está llena de agua muy pura. Aquí le están dando mantenimiento. Estos no son marcianos, son investigadores y técnicos que le están dando mantenimiento. Y bueno, pues estos son los detectores que se usan para detectar los neutrinos.
Ahora vamos a ver lo que es la curva de luz de una supernova. En el momento que ocurre la explosión, esa explosión se da porque el núcleo de la estrella se colapsa y pasa de ser un núcleo de hierro a convertirse en una estrella de neutrones, o sea, un objeto colapsado, degenerado, porque es el equivalente a un núcleo atómico. En un núcleo atómico tenemos protones y neutrones todos juntos, pegados unos con otros por las fuerzas, por la interacción fuerte, por los gluones, y eso mismo ocurre, pero ahora en el núcleo de toda la estrella. El peso de la estrella es tan grande y en el momento en que ya no hay más reacciones nucleares que puedan empujar a las capas externas, el núcleo se contrae, se dan las transiciones de protones a neutrones en ese colapso y se forma una estrella de neutrones. Esto es una estrella que sería como un núcleo atómico, pero gigantesco. Y rebota, y cuando rebota empuja a las capas externas, y eso es lo que genera la explosión. Pero en la transición, en el transformar protones en neutrones, se generan neutrinos y sale una cantidad gigantesca de neutrinos, y esos, como básicamente no interactúan, esos atraviesan las capas externas de las estrellas y se van al medio interestelar. Y esos fueron por eso los primeros en llegar y los que anunciaron que había un evento de este tipo. Posteriormente, cuando el material que es eyectado sale, el brillo de la estrella aumenta, su luminosidad empieza a aumentar con el tiempo y la cantidad de energía uno la puede calcular. Cuánta energía sale en una supernova es muchísima, como ya les había yo dicho, y las capas externas salen eyectadas a velocidades de 10.000, 20.000 kilómetros por segundo. Esto es un poco menos de una décima de la velocidad de la luz. Todos los neutrinos salen a la velocidad de la luz y las capas externas a menos de una décima de la velocidad de la luz. Y esto pues genera un choque en el medio circundante brutal. Y en la explosión también se generan una cantidad importante de elementos pesados, elementos radioactivos. Y estos uno los puede observar en los espectros de las supernovas, y además se puede entender por qué se comporta la curva de luz de esta manera. Aquí lo que tenemos es la cantidad de radiación que sale después de la explosión y cómo va aumentando la luminosidad hasta que llega a un punto máximo, y a partir de ese punto decrece la luminosidad. Pero como pueden ver, aquí en vez de caer de una manera directa de la parte verde, pasa a tener una jorobita hacia la derecha en este punto, y lo que alimenta la radiación que estamos viendo es el decaimiento del níquel 56. El níquel 56 es un elemento radioactivo que tiene una vida media de 6 días, y bueno, pues el níquel que ha sido formado previo y en la explosión decae a lo largo de 6 días, y este decaimiento es el que genera la energía que vemos acá. Después se forma polvo y decae rápidamente la emisión, y después el níquel se convierte en cobalto, y después posteriormente el cobalto se convierte en fierro.
porque la vida media del cobalto es como de 77 días. Y luego ya, después de varios años, tenemos una zona en donde la luminosidad está dada por el decaimiento del titanio, que tiene una vida media de aproximadamente 60 años. Entonces, podemos ver muchísimas cosas siguiendo la evolución de una explosión de supernova, sobre todo una explosión que ocurre en un punto tan cercano a nosotros como es la nube de Magallanes. Las otras supernovas que hemos detectado en los últimos años son supernovas que ocurren en galaxias que están muy, muy lejanas y es prácticamente imposible seguir el detalle con el cual se siguió esta supernova. Entonces aprendimos muchísimo de esta supernova. Y además se detectaron una serie de efectos que uno se imagina que van a ocurrir, pero detectarlos se vuelve maravilloso. Cuando explota la supernova, empieza a aumentar el brillo y los fotones salen, la luz sale a la velocidad de la luz, pero afuera hay gas y hay polvo, y ese gas y ese polvo pues actúa como espejitos, refleja la luz y nos manda una señal que es muy difícil de detectar, porque la luminosidad de las estrellas de alrededor pues enmascara esa luz reflejada de la explosión. Pero tomando fotografías en diferentes momentos, uno puede, quitando la luminosidad de las estrellas, extraer esa luminosidad residual que viene del reflejo de la luz de la explosión por el medio que está circundando. Y aquí lo que tenemos son 3 momentos diferentes en donde se ve la onda luminosa que está avanzando. Entonces podemos incluso conocer la distancia exacta a la cual está la supernova porque conocemos la velocidad de la luz. Y como vemos de qué manera va creciendo esta onda, que es una onda similar a la que tendrían ustedes cuando echan una piedra en un charco. Se forma una onda concéntrica que viaja, eso es lo que hace, digamos, este reflejo de la luz, y uno puede medir, porque conocemos la velocidad de la luz, las distancias que hay de aquí a acá, porque conocemos los tiempos en los que se está dando, y podemos saber cuál fue, con precisión, la distancia a la cual ocurrió la explosión. ¿No les impresionó? A mí me parece maravilloso el asunto. Y bueno, así se ve la supernova en este momento. Este diablo, o no sé si alcancen a ver que tiene estas extensiones. Esto es la remanente que tenemos 30 años después de la explosión de esa supernova. Esta fue tomada en 2017 y como pueden ver ustedes hay un anillo brillante bien interesante. Vamos a ver un poquito ese anillo. Aquí tienen diferentes momentos en la evolución del anillo de 1994 al 2008, en donde se puede ver cómo el material que fue eyectado choca con el medio que está afuera y lo excita. Lo que están viendo es la emisión del choque de los gases lanzados por la supernova contra el gas que estaba tranquilo, reposando, tomándose una Coca-Cola allá afuera y que de repente es violentamente excitado por el choque. Y vean cómo aumenta la luminosidad en el anillo y cómo disminuye la luminosidad de la zona interna. Y bueno, pues en estas explosiones y en las nebulosas planetarias y en los vientos que vienen de las estrellas, se ha contaminado el universo con todos los elementos químicos. Todos los elementos químicos de la tabla periódica han sido, bueno, casi todos, porque hay algunos que han sido hechos
por el ser humano. O sea, hay elementos sintéticos. Pero bueno, aquí tenemos una tabla, no sé si alcancen a ver allá atrás. El azul corresponde a los elementos que fueron formados en la gran explosión. Y como les dije, pues son el hidrógeno y el helio. Esos fueron fundamentalmente formados en la gran explosión. Y luego en verde tenemos a los elementos que han sido formados por estrellas de baja masa y que salen en estos vientos de las estrellas de baja masa. Y luego tenemos tres tipos de explosiones. Una, la explosión de supernovas debido a la evolución de estrellas masivas, eso está en amarillo, y luego cuando tenemos dos enanas blancas que se fusionan, generan también una explosión. Y durante esa explosión se generan otros elementos y esos están mostrados en gris, por ejemplo, todos estos que están aquí, una fracción importante de ellos fue formado en estas explosiones. En moradito tenemos los elementos que son formados en la fusión de estrellas de neutrones. Cuando las estrellas de neutrones se fusionan, generan una pirotecnia extraordinaria y, por ejemplo, hubo una que se observó recientemente, hace como un año, y se pudo calcular incluso la cantidad de oro y de platino que se formó en la explosión. O sea, estaban las líneas que nos permitían ver el oro y el platino formado en estas estrellas de neutrones. Y luego los rayos cósmicos que penetran a nuestra atmósfera, pues también hacen estas reacciones nucleares en la atmósfera y a su vez generan algunos elementos muy, muy raros, poco abundantes. Por ejemplo, el berilio y el boro que tenemos en la Tierra es básicamente formado por rayos cósmicos, no viene de ninguna nucleosíntesis en el universo. Pero no todas las estrellas grandotas, masivas, explotan como supernova. Hay algunas, las más grandes, se especula que forman agujeros negros. En el momento que se da el colapso del núcleo, el núcleo es tan grande que no hay rebote. Bueno, aquello se va contrayendo y se sigue contrayendo y forma un agujero negro. Si esto sucede, no hay eyección de material, porque no hay rebote, y además la fuerza de gravedad del agujero negro en formación se chupa todo. ¿Ok? Entonces, una manera que tenemos de entender en cómo se forman los agujeros negros es con estrellas muy, muy masivas que llegan a su punto final y que en vez de explotar como supernova se convierten en agujeros negros. Lo mismo sucede si tenemos estrellas de neutrones binarias que colisionan y que la masa resultante de el momento en que se juntan es mayor a una cierta masa que uno puede calcular y entonces el resultado final sería un agujero negro. Entonces uno puede formar agujeros negros con masas de algunas veces la masa del Sol. O sea, se pueden formar agujeros negros con 10, 20, 30, 40 masas solares. Y hay otros que son los agujeros negros supermasivos, que tienen millones o miles de millones de veces la masa del Sol, y eso sí no sabemos cómo se formaron, porque el proceso de juntar material para darles las dimensiones en masa que tienen es muy, muy complicado. Y aquí tendríamos pues la anatomía de un agujero negro. El agujero negro está en esta zona oscura, está en el centro de esta zona oscura. Hay un disco que se forma
por el material que se acerca al agujero negro y empieza a girar alrededor del agujero negro, porque, como se acordarán, un objeto con masa que gira arrastra al espacio-tiempo, y entonces un agujero negro arrastra al espacio-tiempo y el material que cae cercano a él es arrastrado por este principio, y pues tenemos un disco de acreción que está finalmente, algunas de las partes de ese disco, cayendo adentro del agujero negro. Y esto representaría la última órbita estable del disco, porque si se mete un poquito para acá, se cae al agujero negro. Y como hay campos magnéticos alrededor del material, el material jala los campos magnéticos. Al enrollarse el material, se enrollan los campos magnéticos, se forman campos magnéticos toroidales, que son como aros, que se estrangulan. Y el material que se encuentran a su paso, al estrangularse, lo lanzan como cuando uno agarra una pasta de dientes, le quita la tapa y le hace así, sale un chorro, y este sería el jet, el chorro que sale de un agujero de estos. ¿Ok? Recientemente vimos una silueta, una fotografía de una silueta de un agujero negro en la galaxia M87. La galaxia M87 es una galaxia gigante que tiene muchísima masa y que tiene una actividad muy, muy grande, y el agujero negro que está en su centro tiene la pequeña cantidad de aproximadamente 65,000 millones de masas solares. Esto es, en las dimensiones más o menos del sistema solar, está metida la masa de una galaxia pequeña. ¿Ok? Eso sería más o menos lo que tendríamos en este agujero negro. Y la observación, bueno, como los agujeros son negros, la luz no sale de ahí, entonces son invisibles, y la gente pensó, pues nunca vamos a ver un agujero negro, y nadie ponía mucha atención hasta que un astrónomo holandés dijo, ¿qué tal que lo tratamos de observar en radiofrecuencias y no vamos a ver el agujero negro, pero sí vamos a ver el disco de acreción y vamos a poder extraer la silueta del agujero negro? Entonces hizo una cosa que yo creo que hay que apreciar, hizo diplomacia científica y convenció a investigadores de diferentes países para trabajar en un proyecto conjunto. Y se definió un arreglo de radiotelescopios en todo el mundo que se dio en llamar el telescopio del horizonte de eventos. El horizonte de eventos es la última órbita estable antes de que algo caiga en el agujero negro. ¿Ok? Y afortunadamente, el gran telescopio milimétrico que está en el volcán Sierra Negra participó en este experimento. Fue uno de los radiotelescopios, y además ahorita van a ver ustedes cómo están distribuidos. El gran telescopio milimétrico está al centro, en el corazón del arreglo de estos radiotelescopios, y el trabajo que se hizo fue un trabajo muy bueno. Tuvimos un número importante de científicos, tanto de la UNAM como del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, colaborando en el evento. Hubo 8 personas del INAOE y 6 personas de la UNAM, y participaron en el proyecto como cerca de 200 científicos, y les tomó un buen rato resolver los problemas técnicos para hacer la observación. Aquí tenemos la imagen que
que se volvió famosísima, y pues corresponde a 6.500 millones de masas solares, ni más ni menos, y esta foto se ve poco atractiva, pero la cantidad de información que se ha extraído de esta foto es muy, muy grande. Les voy a dar un poquito de ejemplos. Aquí tenemos M87, es una galaxia elíptica, ahí está, y aquí tienen ustedes el jet. Este jet es un jet, o sea, un chorro que se mueve a velocidades relativistas, es grandísimo, es muchísimo más grande, muchas veces más grande que el tamaño de la galaxia, y pues estos son fuegos pirotécnicos que se observan básicamente en radio, no se observan en el visible, y estos jets se pueden observar en rayos gamma a veces y en radio. Y aquí tenemos al grupo de 8 telescopios, un par de telescopios en Europa, uno en España y el otro en la zona de Alemania, luego otro par de telescopios en Estados Unidos, aquí está el gran telescopio milimétrico, es y un telescopio en Chile y otro en el Polo Sur. Entonces, este grupo de telescopios hicieron las observaciones y las señales de cada uno de los telescopios fueron juntadas para lograr una imagen como si este fuera un telescopio único, pero del tamaño de toda la Tierra. Y se dice fácil el decir, pues se sumaron las señales de uno con el otro, pero hay muchísimos problemas para resolver de manera correcta la imagen de algo que uno no conoce. Digamos, se llama interferometría de base muy, muy larga. La interferometría de base larga se ha hecho durante un buen número de años, se han desarrollado toda una serie de métodos y de programas para sumar las señales, y de hecho las imágenes que se forman con esta tecnología son justamente el tipo de imágenes que permiten a los médicos obtener imágenes, por ejemplo, con el PET y con, digamos, estos nuevos instrumentos por donde pues, nos escanean todo el cuerpo y podemos sacar la imagen de todas y cada una de las entrañas que uno tiene, y se pueden hacer disecciones sin tocar al ser humano. Pero la metodología que se usa en medicina es una metodología que viene directamente de la interferometría de base muy larga. Y bueno, la cantidad de pruebas y la cantidad de datos fue muy, muy grande. Y aquí hay una chica, Katie Bauman, que se volvió muy, muy famosa porque ella logró generar la programación que permitió obtener la imagen. Había muchos problemas técnicos para lograrlo, y esta chica, que era en ese momento estudiante de posgrado de astrofísica en Harvard, fue quien tuvo el talento para resolver el problema, y bueno, se volvió muy, muy famosa. Y bueno, aquí tienen ustedes, no los voy a aburrir, pero pueden ver que hay muchísimas imágenes, o sea, la cantidad de pruebas que se hicieron para ver cuál era la imagen correcta fueron muchísimas. Y se hicieron imágenes sintéticas, esto es, son imágenes hechas con simulaciones, y estas son las imágenes reconstruidas con el software que hizo esta chica. Y aquí tenemos los stacks de datos que tuvo que trabajar, eran muchísimos datos. Y la imagen se fue generando poco a poco con ensayo y error, y por ejemplo, nos da información de lo siguiente. Tenemos el agujero negro girando
y el giro del agujero negro es, digamos, vamos a suponer que es así y que el momento angular está apuntando en esta dirección, por ejemplo, como está puesto aquí. Digamos, el giro sería de esta manera, el giro del gas y aquí el giro del agujero negro, y cuando tenemos a los dos giros alineados, se genera una imagen de este tipo. Si los giros son a la inversa, si el agujero negro gira en una dirección y el gas gira en una dirección contraria, la imagen saldría así. Si los dos, el agujero negro y el disco de acreción giran en la misma dirección, pero ahora en la dirección contraria, nos generarían una imagen de esta forma. Y cuando tienen un giro diferenciado nuevamente, pues generarían una imagen de esta manera. De tal forma que por la orientación misma que tenemos de la imagen se puede inferir que el giro del agujero negro y el giro del disco de acreción va en la misma dirección. ¿Ok? Y aquí tenemos una ilustración de cómo se forman las ondas gravitacionales. ¿Ok? El espacio-tiempo, cuando es perturbado, reacciona a la perturbación. Entonces, al igual que una cuerda, si tenemos una cuerda tensada y le pegamos aquí, hay una onda que se va por la cuerda, o cuando tenemos una superficie de agua y tiramos una piedra, se genera una onda que se propaga. Lo mismo sucede cuando las masas se aceleran. Si tenemos masas aceleradas, estas masas aceleradas deforman de manera diferenciada el espacio-tiempo, o sea, generan una perturbación constante en el espacio-tiempo, que lo que hace es hacer, pensemos por ejemplo en una gelatina, o sea, si tenemos algo que le esté pegando por dentro a la gelatina, pues eso hace vibrar a la gelatina. Y las ondas gravitacionales serían el equivalente a esto, serían como, si ustedes quieren, una onda sísmica. Y la gente ha trabajado cómo serían las ondas gravitacionales y cómo se propagarían las ondas gravitacionales. Entonces aquí tenemos una ilustración que nos muestra que lo que hace el espacio es ensancharse y luego colapsarse al paso de la onda, en este sentido y en el otro sentido. Y esto que le pasa al espacio también le pasa al tiempo. O sea, deformamos el espacio y deformamos el tiempo simultáneamente. Y aquí vemos, digamos, cómo se propagaría una de estas ondas gravitacionales. Y desde hace un buen número de años, los físicos han estado tratando de detectar ondas gravitacionales, y todos los experimentos que se hicieron hasta hace algunos años eran experimentos que no permitían pues extraer ninguna información que nos pudiera decir que se detectaba una onda gravitacional. Y una de las cosas que la gente pensaba que iba a impedir que se detectaran las ondas gravitacionales es porque si pasa por aquí una onda gravitacional, pues a todos nos mueve igual, para arriba, para abajo o para los lados, y no nos vamos a percatar que está pasando una onda gravitacional, porque todos nos estamos moviendo al unísono. Entonces se ideó un experimento muy, muy inteligente para detectar las ondas gravitacionales. Y este es el experimento, este es el instrumento.
en donde se tiene una fuente de radiación láser, es un láser que se inyecta en este canal. Aquí hay un espejo, o más bien un semiespejo, y este semiespejo lo que hace es permitir que la mitad del haz de luz se siga de frente y rebote en un espejo que está aquí y regrese. Lo mismo sucede con parte del haz que es reflejado por este semiespejo y que es lanzado en esta dirección y que regresa. Cuando regresan los haces, se vuelven a juntar en el espejo y, parte de la radiación que venía de este lado pasa por el semiespejo, y parte de la radiación que venía de este lado es reflejada y se manda a un detector. Aquí hay un detector. Pero la calibración de esto es finísima, porque está alineado y calibrado de tal forma que la luz que va en esta dirección se encuentra con la luz que se fue en esta dirección y rebotó en antifase. Esto es, cuando la onda que viene de un lado está en una cresta, la onda que viene del otro lado está en un valle. De tal forma que al sumarlas nos da 0. ¿Ok? Entonces esta onda tiene más A y esta onda tiene menos A, y entonces la suma de A menos A pues es 0. Entonces está calibrado para que si no pasa nada, pues no se vea ninguna luz. Cualquier mínima vibración que ocurra que desalinee ligeramente el haz hace que ya no estén en antifase, sino que se desfasen un poquito y entonces haya transmisión de luz. ¿Está claro eso? Sí, ¿no? O sea, es muy ingenioso y muy, muy difícil de hacer. Y lo que se hizo en esto, lo que tienen es el sismógrafo más sensible que existe en la Tierra. Este detector puede detectar los pasos de una persona que ande caminando por ahí, porque las vibraciones generadas por esto son suficientes para generar una pequeña, desalineación de los haces. Y en realidad, la expectativa es que el detector no viera nada y cuando pasara una onda gravitacional, entonces, ¡bum!, de repente se ve luz. Pero no, la vida es bastante más complicada, porque como están sucediendo muchas cosas, hay sismos en diferentes lados de la Tierra, si los detectores están más o menos cerca del mar, las olas del mar producen vibraciones y todas estas son captadas. Los autos que pasan cercanos generan vibraciones y en realidad lo que ven es un ruidajal, es puro ruido. Eso es lo que terminan viendo estos detectores. Y la magia estuvo en que hay 2 detectores separados a 3,000 kilómetros de distancia. Entonces, cuando uno compara el ruido de uno con el ruido de otro, entonces si no hay ninguna correlación entre un ruido y el otro, pues uno lo que está observando es puro ruido. Pero si pasa una onda gravitacional, entonces esa perturba de una manera a este y también perturba de la misma manera a este otro. Entonces, dentro del ruido puede haber una señal que uno puede extraer y de hecho se extrae. Y aquí tenemos 4, el día de hoy, 4 experimentos de estos, un par de ellos en Estados Unidos, uno en esta zona muy cercana al Pacífico y esta otra muy cercana al Golfo de México, y esto está separado como 3,000 kilómetros. Y luego tenemos esta otra que está en Italia
y esta otra que está en Alemania. La separación no es tan grande, es como de la mitad, la separación de estos dos como la mitad de estos otros, pero la observación original de la onda gravitacional se dio con estos dos, y ahora que tenemos estos otros dos, entonces hay que ver el ruido correlacionado en los cuatro, con lo cual uno va a tener una confiabilidad aún mayor. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es la instalación en la Toscana, en el detector que está en Italia. Todos son similares, y aquí está la primera detección de un agujero negro. Esto es lo que extrajeron de la señal que estaba correlacionado en los dos detectores. Esto es lo que se vio en el detector cercano al Pacífico, y esto es lo que se vio en el detector cercano al Golfo de México. Y ustedes pueden ver que son señales muy, muy similares. Y de hecho, son 3,000 kilómetros, uno puede, si las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz, uno puede, calcular cuál es el tiempo, la diferencia en tiempo en que la onda llegue a uno y la onda llegue al otro. Y simplemente corriéndolos por ese tiempo, los máximos, o sea, lo que se hace es este máximo que está acá, se hace coincidir con este máximo, y ahí tienen las dos ondas superpuestas, con lo cual queda muy, muy claro que lo que estamos viendo es efectivamente una onda gravitacional. Ahora, estas ondas gravitacionales han sido modeladas. O sea, si tenemos un par de agujeros negros que se funden, uno con una masa de A y el otro con una masa B, pues se van a generar una señal de un tipo, y si son diferentes las masas van a generar una señal de diferente tipo. Y pues aquí tenemos la galería de las fusiones de agujeros negros que han sido detectadas por todos estos detectores. ¿Ok? Son un chorro. Aquí vemos bolitas pequeñas. Estos dos eran un par de agujeros negros que se juntaron y formaron un agujero negro mayor. Y digamos, todos estos datos, este sería el par que generó este sería el par que generó este. Aquí lo que tenemos es la masa de los agujeros negros, tanto los originales como los resultantes. Los que están en la parte de arriba son los resultantes, y los que están en la parte de en medio son las masas de los iniciales. Y aquí tenemos estrellas de neutrones, y aquí se muestra la evidencia que se tiene de la fusión de dos estrellas de neutrones. Y sabemos que son dos estrellas de neutrones por un hecho muy simple. En el caso de los agujeros negros que se funden, como se chupan la radiación, no hay radiación electromagnética asociada. Son únicamente ondas gravitacionales las que se generan. ¿Ok? En el caso de las estrellas de neutrones, al fundirse, generan una explosión como de supernova. Entonces, ahí se generan ondas gravitacionales y se genera radiación. Y voilà, en este caso, primero se detectaron las ondas gravitacionales y después se vio el evento en rayos X y luego en el visible y después incluso en el radio. O sea, hay una coincidencia y una evolución como la esperada en este evento. Entonces, parece ser que tenemos agujeros negros por todos lados en el universo. ¿Ok? Así es que aguas cuando salgan. Bueno, pues aquí terminaría esta parte. Y tengo otras dos presentaciones que les prometo no van a ser tan largas.
Bueno, siempre prometo lo mismo. Aquí está. Ok. Vamos a pasar de estas otras ventanas, o sea, lo que quería subrayar anteriormente era que tenemos una ventana en neutrinos, una ventana confiable que nos da mucha información y una ventana en ondas gravitacionales, que son totalmente diferentes a las ventanas electromagnéticas. Y muchísimo de lo que sabemos viene de sondas espaciales que observan el universo, como por ejemplo el Hubble, y también de las visitas de diferentes ondas a los diferentes planetas. Entonces vamos a dar un viaje rápido de la carrera espacial o el desarrollo de la ciencia del espacio. Podemos decir que la era del espacio inició el 4 de octubre de 1957, cuando la ex Unión Soviética lanzó el Sputnik 1 y tomó por sorpresa a todo el mundo, en particular a Estados Unidos. Y el espacio pues es un lugar estratégico para muchísimas cosas, como ya lo habíamos comentado, y pues en ese momento Estados Unidos empieza a desarrollar iniciativas y al año siguiente, después de 1957, en 1958, creó la NASA como respuesta a esto. El Sputnik 1 estuvo en el espacio como 3 meses, pero mandó datos únicamente durante las 3 primeras semanas, que fue el tiempo que le duraron sus baterías para mandar datos, y midió la radiación cósmica, las particularidades del viento solar, los campos magnéticos del viento solar y la densidad y temperatura de la alta atmósfera. Y esto pues abrió una puerta gigantesca que ha sido seguida durante muchos años. Aquí tienen una foto del Sputnik 1 cuando estaba siendo trabajado en un laboratorio en la ex Unión Soviética. Después del Sputnik 1, unos meses después, la ex Unión Soviética lanzó el Sputnik 2, en donde pusieron a una perrita que se volvió muy famosa, Laika, y esta perra pues fue el conejillo de Indias para ver de qué manera se podía mantener un ser vivo en el espacio. Desafortunadamente no la mantuvieron viva, murió en órbita la perra, pero se aprendió muchísimo con, digamos, lo que le pasó. Llevaba pues una medición de todos los signos vitales y pudieron encontrar qué era lo que había que resolver para mantener a un ser vivo en las condiciones espaciales. Y después de esta, digamos, de esta, qué sé yo, experimentación desafortunada, resolvieron las cosas y en 1960, o sea, esto es 3 años después, mandaron a 2 perritas, Strelka y Belka, las cuales sí orbitaron y regresaron vivas a la Tierra. Pero aquí tenemos a Laika, esa es la nave en la cual fue lanzada, una perrita muy simpática que dio su vida por la ciencia. Posteriormente, en 1961, la ex Unión Soviética volvió a dar un hitazo, lanzando al primer ser humano al espacio, que fue Yuri Gagarin. Y la nave se llamaba Vostok 1 y le dio una sola vuelta a la Tierra y regresó. Regresó a las estepas
de Rusia con paracaídas y bueno, pues el viaje ahorita lo pueden considerar como muy cortito, pero fue suficiente para que pasara a la historia Yuri Gagarin y que abriera pues también la puerta a los viajes tripulados hacia el espacio. Aquí tienen ustedes una foto de Gagarin, era muy joven, se volvió muy famoso y hay un día que se llama el Día de Yuri o el Día de Gagarin, que ese día lo instaló la ex Unión Soviética para celebrar, digamos, el día en que fue lanzado, y pues Yuri disfrutó en vida estas celebraciones, pero no fueron muchas las que disfrutó porque él era piloto de pruebas y terminó muriendo en un accidente en uno de los MiGs de prueba en el que estaba. Aquí está la nave Vostok 1, después de que regresó a la Tierra. Como pueden ver, está toda quemada porque el reingreso a la Tierra produce una gran cantidad de calor. Y aquí tenemos, aquí esto no es un cadáver, ni es Gagarin, es digamos, cómo estaba la silla en la cual iba el pobre ahí metido en una cápsula de estas. Y como ustedes se imaginarán, si uno está mucho tiempo allá en el espacio, pues no hay un baño a cual ir, y se generaron en aquella época pues pañales con geles que absorben muchísimo, y de hecho una de los subproductos del desarrollo espacial son los pañales que uno puede comprar ahora con geles que absorben muchísimo. Fueron hechos para que la gente que no se podía mover ahí en las cápsulas no se sintiera inconfortable. Ok, bueno, entonces, como les dije, en 1958 se creó la NASA y se crearon varios proyectos para lanzar sondas, primero no tripuladas y después tripuladas. Las dos más famosas que tuvieron en aquella época fue el programa Mercurio, perdón, más que el Mercurio, el Géminis, y se llamaba Géminis porque si los soviéticos habían mandado un ser humano, ellos mandaban cápsulas con 2 seres humanos, porque ya tenían además la visión de ir a la Luna. ¿Ok? Y para una misión, para ir a la Luna, pues no puede ir uno solo, porque si le duele a uno la cabeza, pues alguien tiene que atenderlo, ¿no? Entonces, el primer proyecto fue, digamos, el proyecto Géminis, en donde lanzaban pares de astronautas, y después crearon el proyecto Apolo. El proyecto Apolo tuvo un incremento en el número de tripulantes. Pasó de 2 a 3. Y ahorita van a ver por qué se decidió hacerlo de 3. Y pues las aventuras del proyecto Apolo son, yo digo, que extraordinarias, porque marcan un hito en la historia de la humanidad. Y el 20 de julio de este año vamos a tener la celebración de los 50 años de la llegada del ser humano a la Luna. Aquí el Apolo 1 fue un experimento fallido, porque los 3 astronautas estaban en la nave y la nave se incendió un poquito antes de ser lanzada y murieron ahí los tripulantes. Entonces se tuvieron que hacer muchos ajustes y finalmente, después de varias pruebas exitosas con algunos de los Apolos, la primer nave que salió de la influencia de la atracción de la Tierra, esto es, la primer nave que fue a la Luna, fue el Apolo 8. El Apolo 8 llevaba una tripulación con 3 personas
que lo único que hicieron fue darle vueltas a la Luna y tomaron fotografías extraordinarias. Y esta es la fotografía más famosa que tenemos de la Tierra, vista por primera vez y fotografiada por primera vez por ojos humanos desde la Luna. Este viaje definitivamente marcó un hito, porque fue el primero en el cual una nave sale de la atracción terrestre. Todas las otras naves pues giraban alrededor de la Tierra, con lo cual pues estamos diciendo que están amarradas a la Tierra. La otra salió y se fue a la Luna en el Apolo 8. Y pues esto mostró cómo se podía llegar en 3-4 días a la Luna con un tipo de impulso específico. Y esta foto fue tomada en diciembre de 1968. Yo creo que es una de las fotos más aclamadas que hay de estos viajes por haber sido la primera. El Apolo 11 fue el primero en aterrizar. Y a diferencia de los otros Apolos, la cápsula del Apolo 11 era una cápsula que llevaba varios módulos. Un módulo para bajar y alunizar, para bajar a la superficie de la Luna y alunizar, y a ese módulo se le llamó el Águila, Eagle. Pero había otro módulo que giraba y que se mantuvo en órbita alrededor de la Luna, para que una vez completada la misión sobre la superficie de la Luna, el Águila llevara a 2 astronautas, que fueron los que bajó, de regreso a la cápsula que estaba orbitando y era controlada por una tercera persona, y entonces se juntaban y esa era la cápsula que regresaba a la Tierra. ¿Ok? Entonces, aquí tienen ustedes el módulo lunar Eagle después de haberse desprendido del módulo de comando que se quedó orbitando, que se llamaba Columbia, y pues este módulo estaba diseñado para poder alunizar de una manera suave. Y el otro, como nada más iba a dar vueltas y después era el transporte que iba a regresar, tenía 2 partes. Este es el módulo de comando en sí, donde viajarían los 3 o donde viajaron los 3, y esto es un módulo de servicio con combustible, que fue el combustible usado para regresarlos. ¿Ok? Posteriormente, después del Apolo 11, pues hubo muchos Apolos en donde hicieron varios viajes a la Luna. Aquí tenemos un diagrama de cómo eran los módulos, tanto el de comando como el de servicio, que eran muy, muy complicados. Y aquí tenemos el módulo de comando después del reingreso a la Tierra. Nuevamente está quemado por su reingreso a la atmósfera. Y aquí tenemos un mapa del lado cercano de la Luna, donde en rojo están los lugares en donde alunizaron las diferentes misiones de Apolo. Y en la parte de arriba están 3 que simplemente orbitaron y luego otros que fueron simplemente viajes de prueba sin tripulación. Y es la cara que conocemos de la Luna. Ahí pueden ver el conejo. Y les voy a presentar al lado oculto de la Luna. Es el lado que nunca vemos, que no se parece al otro. Y pues este era uno de los lugares a donde la gente quería ir, pero no podía ir. Si se dan cuenta, en la transparencia anterior, todos los módulos Apolo alunizaron de este lado. Y la razón es muy simple. Las telecomunicaciones de aquí a la Tierra son las adecuadas y se puede dirigir
un alunizaje de una manera adecuada. Sin embargo, del otro lado de la Luna, pues tenemos la masa de la Luna que no permite que pasen las ondas de radio para las telecomunicaciones. Entonces es imposible dirigir un alunizaje suave en el lado oculto de la Luna, simple y sencillamente porque la masa de la Luna no permite que pase la señal. Y esto pues hizo que no se hicieran viajes a este lado hasta muy recientemente, cuando los chinos, de una manera muy sagaz, resolvieron el problema. ¿Cómo lo resolvieron? Lo resolvieron de la siguiente manera. El sistema Tierra-Luna es un sistema de dos cuerpos en donde en varios lugares alrededor del espacio donde están los cuerpos, las fuerzas gravitacionales de uno y del otro se cancelan, se balancean. Y esos puntos los encontró un matemático francés, Lagrange, en el siglo XVIII o XIX, ahorita ya no recuerdo, y esos puntos que se llaman puntos de Lagrange son puntos en donde si uno pone un objeto ahí, ese objeto se queda circulando con el sistema Tierra-Luna, sin moverse. Entonces lo que hicieron los chinos fue poner un satélite de retransmisiones en uno de estos puntos de Lagrange. Están bien ubicados, son 5 puntos, y pusieron el satélite que se llama, no sé, Cueiquiao, no sé cómo se pronuncie, pero quiere decir cuervo. Y pusieron al cuervo en el punto L2 de Lagrange, desde donde se ve el lado oculto de la Luna y desde donde se ve la Tierra. Entonces, con ese satélite de retransmisión pudieron dirigir el alunizaje suave de naves en el lado oculto de la Luna. Y este es uno de las ondas que aterrizó recientemente, que se volvió muy famosa, es la Chang'e 4. Y Chang'e es el nombre de la diosa de la Luna en chino. ¿Ok? Los chismes cuentan que pues Chang'e tenía un esposo que ella sabía que le iba a hacer daño, entonces le pidió asilo a la Luna y la Luna accedió. Entonces, huyendo del marido, se fue a vivir a la Luna con un conejo blanco, que es el conejo de la Luna. O sea, el mito del conejo de la Luna no es de este lado del Atlántico, ¿ok? Se da en muchos lados, se da en África y se da en Asia. Entonces, Chang'e es el nombre de la diosa de la Luna, y este módulo llevó un robotito, que es este robot, que es el Yutu 2, y hicieron una serie de experimentos muy interesantes, llevaron semillas para ver cómo germinaban en la Luna, y no solamente llevaron semillas de diferentes plantas, sino también llevaron levadura y llevaron pulpas de mosca de la fruta. Entonces querían tener un ecosistema en donde tuvieran plantas que generaran oxígeno, levaduras que se comieran las cosas, y unas mosquitas que polinizaran. Digo, esto no llegó muy lejos, porque la única planta que creció fue una planta de algodón que se volvió famosísima, y desafortunadamente esa planta no pudo vivir mucho tiempo, porque durante el día la temperatura pues, es muy alta, es de más de 100 grados centígrados, y en la noche también es muy baja, menos de menos 100 grados centígrados, como menos 170. Entonces, a esa temperatura la plantita no sobrevivió, pero mostró que es factible sembrar plantas en la Luna, en las condiciones de alta radiación y baja gravedad
de la Luna. Entonces el experimento fue muy bueno y ahora vamos a ver muy rápidamente, hay una gran cantidad de satélites que fueron mandados a Venus y se tiene una magnífica visión de cómo es el terreno de todo Venus. Venus está rodeado de una atmósfera llena de nubes que es opaca y no se puede ver la superficie, pero esta es la superficie de Venus tomada con los radares de todas esas ondas que vieron ustedes en la transparencia anterior. Los diferentes colores corresponden a las diferentes alturas del terreno venusino. Entonces, se tiene una buena idea de cómo es la orografía en Venus. En el caso de Marte, tenemos muchísimos más sondas que han visitado Marte. Aquí tienen ustedes una lista de todas las sondas y no sé si alcancen a ver las banderitas. Las banderitas indican el país que lanzó la sonda. Entonces hay de Estados Unidos, hay obviamente soviéticas que fueron de los primeros en llegar y también chinos. Y este es el Curiosity, este es el satélite, la última sonda que llegó a la Luna y es la que detectó el metano. ¿Se acuerdan que les platiqué que vio un incremento fuertísimo de metano el jueves de la semana pasada? Bueno, pues ahorita ya no hay metano, ya no detecta absolutamente nada. Fue un evento transiente y no pudieron ir más allá, ¿no? Entonces nos quedamos con la duda de cuál puede ser el origen de ese metano, pero son eventos que se dan no de manera continua ni de manera cíclica, pero se dan, digamos, con alguna regularidad. Y aquí tenemos selfies tomadas en la Luna por varias de estas ondas, ¿no? Esta fue tomada por el Vikingo y esta por el Curiosity, el que anda curioseando por allá. Y bueno, hay una cantidad muy grande de visitas a muchos de los planetas y quizá aquí no puedan ver demasiado porque son chiquitas las figuras, pero, hay una gran cantidad de satélites que han ido a las zonas externas del sistema solar y han tomado unas fotos maravillosas que ustedes seguramente han visto de Júpiter, de Saturno y de Plutón y de Neptuno, etcétera. Y aquí tenemos a las que se han ido fuera del sistema solar. Acá tenemos el pionero, que fue el pionero 10, aquí tenemos el Voyager 2, acá tenemos uno que se lanzó recientemente que se llama el Nuevos Horizontes, aquí está el pionero 11 y aquí está el Voyager 1, que se han ido en diferentes direcciones y cada uno nos ha dado información de cómo son las condiciones del espacio interplanetario en todas y cada una de estas regiones. Y para llegar a donde han llegado, hicieron visitas a muchos de los planetas externos y a sus lunas. Bueno, a los planetas externos y a sus muchas lunas. Y de hecho, los Voyager llevan ahí un mensaje de paz de la humanidad hacia los aliens que encuentren eso. Yo cuando vi eso me emocioné, pero digo, cuando uno lo piensa 5 minutos, ¿quién lo va a encontrar? O sea, esa es la botella de náufrago que uno lanza a un mar, ese sí, infinito, ¿no? En fin, bueno, y aquí tenemos la estación espacial, que el día de hoy es uno de los experimentos más exitosos que tenemos, tanto de diplomacia científica, porque nuevamente tenemos a naciones que de otra manera están en conflicto, colaborando en la parte espacial y en donde los seres humanos han estado en temporadas de muchos meses a la vez, cada uno
cada uno de ellos. ¿Ok? Y aquí tenemos otra de la estación espacial. Bueno, aquí terminamos la segunda y vamos a la tercera y última. ¿Aguantan? ¿Sí? Eso. Mirna decía que no iban a aguantar. Decía, no, Pepe, es demasiado. Me he ido rápido esta vez, ¿no? Esto, vamos a ver esto que... Sí. ¿Perdón? ¿Que si hay astronautas? En la estación espacial, la estación espacial está habitada desde hace ya un buen número de años, no por las mismas personas, sino que se lanzan sondas que llevan a los nuevos tripulantes de la estación espacial y en la cual bajan los que estaban anteriormente. Entonces sigue habitada, ya ha estado, es digamos la estación que ha estado habitada durante más tiempo en el espacio. Entonces, gracias a la estación espacial sabemos que se pueden mantener a los seres humanos en condiciones, digamos, muy diferentes a las de la Tierra durante temporadas largas, pero no son autosuficientes en alimentación y no son autosuficientes en varias cosas, ¿ok? Entonces digamos, es una experimentación que ha dado muchísima información sobre la salud de las personas, sobre el cómo evoluciona el metabolismo de las personas y también sobre cómo ha habido experimentos en donde se han crecido plantas, qué sé yo, hay muchísima información, hay toda una rama de la medicina que es medicina espacial, que se ha desarrollado no únicamente en la estación espacial, sino desde de Laika para acá, sabemos muchas cosas, pero poner, por ejemplo, una base en la Luna, en donde viva la gente, pues como no puedes abastecer fácilmente como lo haces con la estación espacial, que está como a 400 kilómetros de la superficie de la Tierra, entonces tienes que generar el alimento en la base y tienes que tener procesamientos de agua y de oxígeno para mantener vivas a las personas, ¿no? Entonces, el problema es un problema diferente, es muy fácil decir, vamos a Marte y vamos a hacer una colonia, pero no solamente es muy complicado técnicamente, sino también muy caro. Los costos del programa Apolo son costos que son difíciles de imaginar. El gobierno mexicano jamás invertiría tanto en ciencia y tecnología. Nada más para ilustrarles. El programa espacial en los últimos, qué sé yo, más de 15 años, quizá 20 años en Estados Unidos, ha tenido una inyección de aproximadamente 18,000 millones de dólares anuales. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de muchísimo dinero. Si tomamos la inyección de dinero que tiene México para toda la ciencia, no llega, es como de unos 4,000, 5,000 millones de dólares anuales. Eso es para todas las áreas de la ciencia. ¿Ok? En cambio, allá únicamente para la parte espacial le están metiendo 18,000, o sea, eso pues te muestra que tenemos un ligero rezago. El presupuesto de la Agencia Espacial Mexicana es como de 100 millones de pesos, que son como, ¿qué? 5 millones de dólares. Entonces, saquen sus conclusiones, chicos. Ok, bueno, vamos rápidamente a dar un paseo como colofón a todo esto por algunas de las cosas que son bien bonitas en el universo. Y yo creo que ustedes llegaron aquí con la ilusión de ver fotos bonitas del universo, lo cual en este momento vamos a verlas. Pero yo quería mostrarles que la astronomía no es nada más poesía y fotos bonitas, sino también es desarrollo científico
de muy alta calidad, muy pujante y transformador. Y que también es un motor para el desarrollo económico y tecnológico de la humanidad. Entonces, invertir en astrofísica no es tirar el dinero a la basura, es generar los insumos del futuro. Y ahorita vamos a ver estas fotos bonitas y hablar un poquito más de todo esto en lo que nos queda. Entonces, las ventanas al universo, como hemos visto, en la parte electromagnética, pues están los rayos gamma, los rayos X y el ultravioleta, y esos no los podemos ver desde la Tierra. Se requieren sondas espaciales, telescopios espaciales, programas espaciales para poder tener una visión del universo en esas longitudes de onda. En el caso del visible, ahí sí, desde la Tierra podemos ver el universo, pero también si uno pone un telescopio como el Hubble puede ver cosas maravillosas. En infrarrojo y radio hay zonas en infrarrojo que simple y sencillamente no podemos ver desde la Tierra y se requieren telescopios espaciales. Los rayos cósmicos y los neutrinos, se requieren experimentos grandes y esos son únicamente terrestres, y las ondas gravitacionales, como vimos, son experimentos terrestres, pero ya hay un experimento espacial en donde nuevamente se van a utilizar los puntos de Lagrange. La idea es poner un satélite en un punto de Lagrange, otro en otro punto y otro en otro punto, y van a emitir láseres unos a otros, o sea, van a ser el mismo tipo de proyección de radiación como la vieron anteriormente, pero ahora desde el espacio, en puntos que ya no se mueven, ¿ok? Y ahí vamos a poder aumentar enormemente la sensibilidad de los detectores para detectar ondas gravitacionales, porque ya no vamos a tener el ruidajal de la Tierra para los detectores. Y bueno, aquí pueden ver ustedes la opacidad de la atmósfera del lado izquierdo. Esto es la opacidad. La atmósfera es totalmente opaca a los rayos gamma, a los rayos X y a los rayos ultravioleta. Y quien absorbe toda esta radiación es el ozono y el oxígeno molecular. ¿Ok? De hecho, no sé si recuerden la crisis que hubo de la capa de ozono, que en el momento que desaparecía la capa de ozono, los rayos ultravioleta podían penetrar y pueden generar pues toda una serie de afectaciones a la piel de las personas. ¿Ok? Después tenemos la ventana del visible, que está aquí, y luego en el acá está. Después en el infrarrojo tenemos una zona que se vuelve muy, muy opaca, luego se vuelve transparente, se vuelve opaca nuevamente, se vuelve transparente y se vuelve opaca. Entonces las ventanas son esta ventana en el visible y estas tres ventanas en el infrarrojo. O sea, hay tres bandas en el infrarrojo que podemos observar desde la Tierra. Posteriormente, en esta zona de microondas infrarrojo, se vuelve nuevamente opaca a la atmósfera y es el dióxido de carbono el responsable de la opacidad. Y luego aquí en las microondas tenemos nuevamente unas ventanas y luego en la parte de radio es totalmente transparente en toda esta zona hasta que llegamos al punto aquel que les comenté en donde la ionosfera absorbe o hace que reboten las señales de radio y se vuelve nuevamente opaco. O sea, las transmisiones adentro de la Tierra se pueden dar de una manera muy, muy adecuada en esas longitudes de onda. Y aquí tenemos pues un ejército
de satélites que observan en rayos gamma, rayos X, ultravioleta, el Hubble que observa en el visible, varios que observan en infrarrojo y algunos que observan en microondas y un ruso que observa en radio. En la Tierra, los rayos gamma son detectados por detectores como el Hawk. ¿Ustedes han oído hablar del Hawk? Levante la mano quien no haya oído hablar del Hawk. Ok, bastantes. Hawk es un telescopio que está en México, que está en el volcán Sierra Negra, a 500 metros abajo del gran telescopio milimétrico. Y ahorita se los voy a presentar. Es un detector extraordinario en donde el telescopio son tanques de agua. Así como se acuerdan el Kamiokande, el de los neutrinos, que era un tanquesotote de agua, aquí son tanques más pequeños, ¿ok? Y están llenos de agua pura. Y adentro tienen fotodetectores de la misma manera que vieron en la fotografía de Kamiokande para los neutrinos. Y cuando los rayos gamma producen en la alta atmósfera un choque, una reacción nuclear que genera una cascada de partículas, esas partículas pasan por acá y dejan estelas muy fácilmente reconocibles. No les voy a platicar del principio físico, es relativamente fácil, pero me tomaría un poco de tiempo. Créanme nada más esto. Las partículas vienen a la velocidad de la luz y la cascada que generan en la interacción hace que las partículas que se muevan también básicamente a la velocidad de la luz. Cuando penetran en el agua, la velocidad de la luz en el agua es muchísimo menor que la velocidad de la luz en el vacío. De tal forma que estas partículas que vienen de la cascada, que penetran al agua, se mueven con velocidades superlumínicas en ese medio. ¿Está claro eso o no? ¿Sí? La velocidad de la luz es menor dentro del agua, pero las partículas, aquí, esto es agua, las partículas que vienen en la atmósfera, en la cascada, se vienen moviendo a la velocidad de la luz, pero a la velocidad de la luz o en la atmósfera o en el vacío. De tal forma que cuando estas partículas penetran al agua, se mueven más rápido que lo que la luz se mueve adentro del agua. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, entonces por eso las partículas adentro del agua son superlumínicas. Y cuando hacen esto, producen una radiación muy particular que descubrió o que planteó un físico ruso apellidado Cherenkov. Entonces, esa radiación Cherenkov es la que permite ver por dónde pasaron las partículas. Y los rayos gamma, pues le dan unos trancazos a las partículas en la atmósfera, generan estos chorros y podemos hacer, de hecho, el grupo de Hawk ya está terminando, si no es que ya terminó, un mapa de todo el universo visible desde aquí en rayos gamma. ¿Ok? Y pues la tecnología que se ha desarrollado acá, pues en parte ha sido tecnología nacional. Y es una colaboración de muchas universidades del mundo y muchas universidades de México. Por supuesto, está la UNAM, hay centros CONACYT como el INAOE, está la Universidad de Puebla, la Universidad de Michoacán. O sea, es una colaboración bastante amplia en donde se ha desarrollado instrumentación de muy alta calidad. O sea, en México sabemos hacer las cosas. Y la instrumentación que se hace para todos estos desarrollos es una instrumentación que es fácilmente utilizable por las industrias del mundo que tienen la capacidad de utilizar esos adelantos tecnológicos. Desafortunadamente en México tenemos muy pocas industrias
de alta tecnología que puedan asimilar las tecnologías que se desarrollan aquí. Pero en otros países las utilizan. Y la razón por la cual Estados Unidos inyecta tanto dinero al programa espacial es porque hay muchísima tecnología que se desarrolla que genera buenos negocios para la economía estadounidense y además genera también muchísimos empleos. O sea, esa inyección de dinero es una inyección productiva muy sana para la economía. Bueno, en el universo pues vamos desde el sistema solar hasta los confines del universo, como vimos en la película de la sesión pasada, y vamos a dar un paseo muy rápido. ¿Se acuerdan de la cabeza de caballo? ¿Sí? ¿Ah? Mare. No los veo muy convencidos. La cabeza de caballo es una ¿cómo se llama? Estos 10 minutos finales. ¿15? Bueno, esta es una nube molecular y esta es una región fotoionizada que está siendo excitada por estrellas que están muy lejos. Y así es como se ve en el visible y así es como se ve en el infrarrojo, que es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en el visible, en el infrarrojo y en rayos X resulta ser muy diferente. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es la nebulosa del Águila y esta zona fue dada en llamar los dedos de Dios o los dedos de la creación hace algún tiempo, y pues también son nubes moleculares muy opacas, llenas de polvo, que no permiten que uno vea lo que hay atrás de estos pilares o dedos. Pero en infrarrojo, vean qué fácil podemos atravesar toda la zona opaca. Entonces alcanzamos a ver todas las estrellas que están atrás. ¿Ok? Es una foto en infrarrojo que me parece espectacular. Hay diferentes tipos de galaxias. Estas son las galaxias elípticas, que para todo fin práctico serían aburridas porque son únicamente estrellas, prácticamente no tienen formación estelar, pero en sus centros tienen agujeros negros muy potentes. Y aquí tenemos Hércules A, que tiene estos dos jets extraordinarios que se ven en radio. ¿Ok? Si uno lo ve en el visible, estos jets prácticamente no los ve. Aquí tenemos la nebulosa de Andrómeda vista en el visible y en el infrarrojo. Y se ve muy diferente. Se ven, digamos, muchas de las de los detalles importantes, pero hay muchísimo más detalle en el infrarrojo. Aquí tenemos dos galaxias, M83 y M51, en tres diferentes regiones. Estas son en el visible, estas son en el ultravioleta y estas son en rayos X. O sea, la información es complementaria y es totalmente diferente. El universo que vemos en cada una de las diferentes longitudes de onda es muy diferente y complementario. Aquí tenemos nuevamente M51, que es muy espectacular, y aquí podemos ver varias cosas que son muy interesantes. Aquí es como se ve en el visible, aquí estamos viendo las estrellas, pero aquí vemos nuevamente a las estrellas en infrarrojo, y esta galaxia que es compañera de M51 se ve con claridad que tiene muchas estrellas viejas, ¿ok? Y las estrellas que están aquí en el centro son estrellas viejas. Aquí se observa la galaxia en gas atómico, en ondas de radio, y uno puede medir la diferencia de velocidades y puede encontrar cómo está rotando la galaxia. La parte azul es la parte que viene hacia nosotros y la parte roja es la parte que se aleja.
La galaxia no está, digamos, de plano exactamente con nosotros, sino que tiene una ligera inclinación, y podemos saber cuál es la inclinación. Esta parte es la más cercana, es la más lejana, y esto está girando en esta dirección, y esta parte está girando en esta dirección. Aquí vemos el chorro de material generado por la interacción con esta galaxia. Por la interacción con esta galaxia enana. Aquí tenemos el gas molecular, aquí tenemos el gas atómico, aquí tenemos el gas ionizado, y así es como se ve si combinamos el gas molecular, el gas atómico y el gas ionizado. ¿Ok? Las galaxias espirales tienen un misterio gigantesco. Podemos calcular la cantidad de masa que hay en la galaxia por la cantidad de luz que tiene. ¿Por qué? Porque las estrellas son el 90% del material de las galaxias, y las estrellas brillan, y entonces podemos modelar cómo está la distribución de masa de las galaxias espirales. Cuando hacemos eso, vemos cómo está distribuida la masa, y luego vemos cómo debe de estar rotando la galaxia debido a esa distribución de masa. Y lo que obtiene uno para todas las galaxias espirales, esto no es para una y por eso esto es genérico, lo que uno obtiene es que la rotación debía de llegar a un máximo y luego con la distancia de crecer de una manera dada por la ley de Newton. Sin embargo, las galaxias, ¡ay Dios! Las galaxias no tienen ese comportamiento, tienen curvas de rotación planas. Y esto, pues, no se sabe a qué se debe. Una posibilidad es que haya materia oscura que no vemos, que no podemos contabilizar y que se extiende en un halo en la galaxia, que es la que hace que rote más rápidamente, o que hay efectos, algunos lo han tratado de explicar con campos magnéticos, otros diciendo que la gravitación no cae como uno, o la fuerza gravitacional no cae como 1 entre R cuadrada, como dice Newton, sino de otra manera. Sí, digamos, hay una gravitación modificada, y digamos, esta es una de las posibles explicaciones. ¿Cuál de todas estas es cierta? No sabemos. Lo que sí sabemos es que todas se comportan más o menos igual, lo cual es un problema abierto. Esta es una galaxia que vemos, es una galaxia espiral, pero vista de canto, y eso debe de convencernos que nosotros vivimos en una galaxia espiral porque estamos viendo la galaxia desde dentro de del disco. Y aquí tenemos a las nubes de Magallanes, y estas, como les había dicho, son galaxias satélites. Aquí tenemos estas dos nubes, y estas dos galaxias están interaccionando con nuestra galaxia. De hecho, nuestra galaxia les está jalando material que no se ve en el visible, pero se ve claramente en el radio. Aquí tenemos a las nubes de Magallanes, y esto que ven ustedes se llama la corriente de Magallanes. Nuestra galaxia está comiéndose, va a terminar cenándose a estas dos galaxias en el futuro, y este gas da la vuelta por acá y ¡pum!, vuelve a pegar por acá. Aquí tenemos una zona que ha sido golpeada por este gas, y por acá tenemos otra zona que ha sido golpeada por o sea, tenemos un splash de esta corriente de Magallanes ocurriendo con nuestra galaxia. Y aquí tenemos nuestra misma galaxia vista en dos longitudes de onda diferentes en el infrarrojo. Es el cercano infrarrojo aquí, y es el lejano infrarrojo. Y aquí se ve el material que se refleja y que se calienta en la eclíptica, o sea, es lo que está en el plano de los planetas. Y si ustedes recuerdan,
cómo estaba la forma de dipolo respecto a la emisión cósmica que viene de todo el universo, tenía básicamente la misma orientación, lo cual por eso les decía que era un poco fishy. Y hay galaxias que están interaccionando de una manera bestial con otras galaxias. Y de hecho, las galaxias elípticas se forman por la interacción de galaxias espirales. O sea, las galaxias espirales chocan, se comen la una a la otra y como cada una viene rotando de la manera que quiere, cuando hay suficientes colisiones, lo que termina uno formando es una esfera elongada de estrellas. Y aquí tenemos pues un chorro de galaxias en colisión que son más frecuentes en los confines del universo, porque estamos viendo en el pasado, y el universo en el pasado tenía las galaxias más cercanas, y van a ver ahorita una cosa que es espectacular. Algunos cúmulos de galaxias tienen muchísima materia oscura que uno no ve, pero que puede inferir bastante bien por los efectos ópticos que genera esa materia oscura. Aquí tenemos una galaxia, la pueden ver. Esta galaxia es la misma que está aquí. Y es la misma que está aquí, pero elongada. ¿Ok? Tenemos una imagen múltiple de una galaxia generada por la distorsión del espacio-tiempo del material que está aquí adentro en este cúmulo. O sea, la materia oscura dentro de ese cúmulo está funcionando como si fuera un lente gravitacional. No de muy buena calidad, si ustedes quieren, pero definitivamente distorsiona lo que estamos mirando. Y esta galaxia no está adelante, sino esta galaxia está atrás. O sea, esta es la luz que viene de una galaxia por allá atrás. Está el cúmulo con materia oscura, aquí lo estamos observando, y los rayos lo que hacen es, se enfocan debido a su paso por las cercanías del campo gravitacional de la materia oscura. Y uno puede medir cuánta materia oscura hay ahí. O sea, el efecto del lente gravitacional que se da en muchos cúmulos de galaxias nos permiten medir cuánta materia oscura hay. Y sorpréndanse, la materia ordinaria, la que conocemos, la que pensamos que era la dominante del universo, representa como el 5% de la materia total del universo. La materia oscura representa algo así como el 27% de la materia total, y el grueso de toda la materia y energía que hay en el universo está en eso que se ha dado en llamar energía oscura. O sea, estamos mirando una cosita chiquitita del universo. ¿Ok? Bueno, yo creo que terminamos ahí porque ya vi que Bueno, déjenme ir nada más a las últimas. Miren, déjenme llegar aquí. Acá está la mancha de Júpiter, ¿la han visto? La gran mancha, y ahí está la Tierra, para que vean en perspectiva que es un manchón, se manchó Júpiter con eso. Y aquí está el polo sur de Júpiter. Aquí está visto en el visible, y así se ve en el infrarrojo. Se ve que el torbellino que hay en el polo sur está a su vez formado de muchos torbellinos que forman algo así como una flor. Bueno, vamos a recapitular, y pues en la astrofísica es imposible hacer experimentación directa, y todo lo que sabemos lo inferimos de la luz que observamos y recientemente de la evidencia que vienen de rayos cósmicos, neutrinos y ondas gravitacionales. Y para poder extraer esta información, pues las herramientas que tiene la astrofísica obviamente son la física, la química, las matemáticas y todas las tecnologías que se tienen a la mano para poder hacer las observaciones
y la interpretación. Y cuando algo no existe, pues hay que inventarlo. Y los astrónomos son muy imaginativos y se la han pasado inventando cosas a lo largo de la historia y han sido un motor para la civilización, como les dije. Existen muchos misterios, aquí hay una pequeña lista de los misterios que existen para los cuales no tenemos respuesta, con lo cual estamos garantizando que las generaciones futuras van a tener retos en los cuales entretenerse de una manera muy sana, ¿no? Como siempre les digo cuando doy una charla con jóvenes, lo más divertido que uno puede hacer un sábado en la noche con la ropa puesta es observar el cielo. Muchísimas gracias.